varices? Sí. No, bueno, imagínense que esta enfermedad con varices, ¿no? ¿Sí se ve así? ¿No se ve así? ¿Vale? ¿Esta qué pretende ser? Imagínense que esas son las fibras de músculo liso. ¿Ok? Entonces, la unión neuromuscular no está así tan bonita como la que vimos. Bueno, tampoco es así esquelético, ¿no? Pero por lo menos el músculo esquelético sí tenía ahí la terminal sináptica, tenía una especialización de membrana en la membrana sináptica que era la placa motora, y luego esta estaba sellada con una célula de Schwann, ¿no? Ajá, y luego hay un montón de proteínas en el celular, pero bueno, no se ve tan bonita estructurada la unión neuromuscular como en el músculo esquelético, ¿vale? En el caso del músculo liso, generalmente, ya sea unitario o multiunitario, la unión se llama por varicosidad. O sea, simplemente hay engrosamientos en la membrana de las fibras del sistema nervioso autónomo que están inervando el músculo liso. ¿Vale? Y ahí simplemente es donde se encuentran las vesículas con el neurotransmisor. Aparte, esto permite varias cosas, ¿no? Una, que tengan múltiples contactos con las fibras del músculo liso. Otra, que la liberación del neurotransmisor no es una liberación en un lugar localizado como la placa motora. Esto tiene mucho sentido porque los receptores del músculo liso no están localizados como en el músculo esquelético. Igual tiene receptores prácticamente en toda la superficie de la membrana. ¿Vale? Esa sería otra. Otra, que la liberación no nada más afecta, digamos, inmediatamente a la célula que se encuentra adyacente, como en el caso del músculo esquelético, sino que este neurotransmisor puede afectar de manera más difusa, ¿no? ¿Vale? Y ya simplemente se refiere, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Dudas, chicos? De lo que vimos ayer, de los receptores, de los neurotransmisores, de la terminal de las neuronas conductuales del simpático, de los ejemplos que vimos, de algo que hayan leído y tengan curiosidad, quieran platicar, ¿no? ¿Nada? Sí. ¿Sí, Samuel? ¿No? ¿Nada, seguro? ¿No, claro? Entonces, ¿qué nos quedamos ayer? Alfa 2. Y fíjense, el alfa 2 lo dejamos al final, es un caso especial, ¿no? Como nosotros habíamos visto, tenemos una neurona preganglionar, tenemos una neurona posganglionar, la neurona posganglionar va a liberar el neurotransmisor y va a actuar sobre un receptor en la célula efectora, ya sea músculo liso, músculo cardíaco o una célula que quiere ver una glándula, la vía sexógena o una glándula neuronal también. ¿Ok? Este modelo nos sirve muy bien para los receptores que vimos y tiene mucho sentido los efectos que van a tener los fármacos que vimos, ¿vale? Entonces, el efecto de ya sea de la noradrenalina o de la adrenalina que se libera depende del tipo de célula y depende del receptor, ¿vale? Vimos que el mismo neurotransmisor puede producir relajación o puede producir contracción, no lo va a depender del receptor, ¿no? Ahí también es un mensajero. Sí, eso es lo que vimos ayer, ¿no? Entonces, ¿qué onda con el alfa 2? A ver, ¿quién me dice por qué este alfa 2 lo dejamos al final? Vimos alfa 1 no está localizado principalmente ¿no? El beta 1, corazón, beta 2, músculo liso, bronquiolo. ¿Sí están de acuerdo? Si ustedes se pusieran a estudiar van a encontrar que esto no está codado como lo vimos. El alfa 1 está en muchos otros sitios, el beta 1 también se encuentra en otros sitios. El beta 2 se encuentra en el músculo liso, además del músculo liso de bronquiolos. Por ejemplo, ustedes checaron por ahí, hay algo que no cuadra con respecto a las arteriolas. Vimos que el simpático tiene el efecto de contraer el músculo liso de arteriolas y disminuye el calibre de las arteriolas por medio de alfa 1. Pero a lo mejor se toparon por ahí de que en algunos sitios se produce dilatación de arteriolas por efecto simpático. ¿Vale? Y esto es claro que no es por un alfa 1, ¿no? Porque si está acoplado a una que aumenta el calcio va a haber contracción. En este caso es por efectores beta. ¿En qué sitios creen ustedes que cuando ustedes tienen esta respuesta donde tienen que aumentar el simpático, que vemos así de manera exagerada, aquí en la respuesta de lucha y vida,
¿Dónde tiene que aumentar el riego sanguíneo? ¿Cuál es el objetivo de toda esta situación? De que en unos sitios haya vasoconstricción y que disminuya el flujo sanguíneo en algunos dichos capilares, pero que en otros aumente. Al fin y al cabo, todo sirve para esto que vemos de la propuesta de lucha y vida, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que haya vasoconstricción en algunos dichos capilares? Digamos que en esos sitios, en ese momento, no necesitas una alta irrigación de tus sitios, ¿vale? ¿Cómo qué sitios? Tiene mucho sentido, por ejemplo, en esta respuesta de lucha y vida te pones pálido, ¿no? ¿Por qué te pones pálido? Porque hay vasoconstricción en las arteriolas que están irrigando la piel. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿En qué otros sitios hay vasoconstricción? En ese momento, que a lo mejor no necesitas digerir la torta que te comiste antes. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pues vas a ver vasoconstricción también, ¿dónde? En arteriolas que están irrigando al tracto gastrointestinal. Pero ¿qué es lo que necesitas en ese momento? Que son células que van a consumir una alta cantidad de oxígeno en una respuesta de el músculo esquelético. ¿Sale? Entonces, en el caso específico del músculo esquelético, la acción del simpático produce relajación del músculo liso de las arteriolas. ¿Por qué receptor? Receptores beta, ¿no? Principalmente receptores beta. ¿Sí están de acuerdo en eso? Okay. Bueno, todos estos detalles de la circulación lo vamos a ver ya específicamente cuando veamos claro. Porque si seguimos estamos viendo como una manera muscular. Pero bueno, si lo seguimos viendo así, como de una manera simple, más que nada como fines didácticos, ¿qué onda con este? ¿Por qué no cuadra con este modelo que decimos pregranular, posgranular, receptor en la célula efectora? ¿Dónde está la localización del alfa 2? ¿En qué célula efectora está? Músculo liso, sí se encuentra músculo liso, que te estaba diciendo. Sí se encuentra ahí, pero su localización predominante no es esa. Sí, también está ahí, pero su localización predominante no es esa. Su efecto predominante no es ese. ¿Dónde lo encontraron que están los alfa 2? Dice neuronas del simpático, ¿no? ¿Concuerda con la célula efectora que habíamos visto? No es ni célula músculo liso, no es corazón, no es una célula epitelial. ¿Sale? Es una neurona, ¿no? Ok, pero aquí fíjense la situación. ¿En qué sitio en específico están esos alfa 2? Tengo mi neurona preganglionar, tengo mi neurona postganglionar. ¿Y dónde están estos receptores alfa 2? Sí, dicen, están en la neurona del simpático, ¿no? En primera, ¿en cuál de las dos? Y en segunda, ¿en dónde? Específicamente. Aquí en la Biblia. Están aquí, ¿no? Son receptores que se encuentran principalmente en la terminal. ¿Ok? Ahora, ¿qué neurotransmisor libera este? ¿Vale? Este mecanismo de que haya receptores en la terminal, nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos sinapsis. Es una manera de regular la tasa de liberación de neurotransmisor por una neurona. ¿Sale? Nosotros vimos así de manera muy cuadrada, llega el potencial de acción, se libera el neurotransmisor. ¿Sale? Pero ¿qué onda? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo aquí una neurona que está haciendo sinapsis? El neurotransmisor que libere puede actuar sobre los receptores en la terminal y ya sea aumentar la liberación de ese neurotransmisor o disminuirla. Es una manera presináptica de estar modulando qué tanto el neurotransmisor se va a liberar. Digámoslo que es una manera de regular la tasa de liberación de ese neurotransmisor. Dicho de otra manera, o aumento o disminuye la liberación del neurotransmisor. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, cuando nosotros vimos este concepto de sinapsis, nosotros vimos que cuando estos receptores se encuentran en la terminal, dependiendo del neurotransmisor que liberara esa neurona, podrían ser autorreceptores, como es en este caso, o ya voy a mandar ese texto. Pues yo he visto que los autorreceptores iban a ser los que iban a ser pre o postsinápticos, y los heteroreceptores que solo se iban a localizar postsinápticos.
Después de la sinapsis. De hecho, bueno, ojo aquí, cuando nosotros nos estamos refiriendo a teoría de receptores, estamos hablando, si no especificamos lo contrario, en la terminal. Son presinápticos. ¿Vale? Son receptores presinápticos. ¿Sí están de acuerdo en eso? Claro, aquí también es una cuestión. Si yo le pongo una neurona aquí, ahora se convierte esta en la presináptica y esta será la presináptica, ¿no? Pero bueno, vamos a eliminarlo. ¿Okay? ¿Pero a qué se refiere esto de auto y esto de hetero? ¿No? ¿Ya estamos? Cuando vimos sinapsis, que era un autorreceptor y que era un estereoreceptor. No, el receptor era él mismo liberaba el transmisor, pero también tenía uno que, como que él mismo transmitía, ¿Alguien se acuerda? que liberaba. Creo que sí. ¿Por qué no se lo dice? Es que no tengo las palabras completas y concisas para eso. ¿Y auto? Fíjense, este receptor que yo pinté en rojo es un receptor alfa 2. Este receptor que yo pinté en rojo es un receptor alfa 2 alenérgico. Esta libera acetilcolina, esta libera adrenalina. Ya más pistas no les puedo dar. ¿Por qué se llama otro receptor? Porque se llama receptor. O sea, que se puede activar con sí mismo. Sí, aquí está. Fíjense. Es un receptor para el mismo neurotransmisor que libera esta neurona. Sí, tiene sentido, ¿no? Sí, ¿están de acuerdo en eso? ¿Este qué onda? Es un diferente receptor. Bueno, el agonista de este receptor es un diferente que libera esta neurona de aquí. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Esta libera acetilcolina, pero el receptor que tiene alternativa que es alfa 2. Si tuviera aquí un receptor M3, ¿qué sería? Era un autorreceptor en este caso. ¿Sí están de acuerdo? Pero bueno, vamos a dejarlo como es alfa 2. ¿Vale? Ahora, ¿cuál será su función? Ahora mismo, regular la liberación del neurotransmisor de manera presináptica. ¿Vale? Fíjense el siguiente caso. ¿Se acuerdan a qué está acoplado el receptor alfa 2? ¿Qué proteína G? Ok. Cuando vimos sinapsis, vimos cómo podían afectar los receptores metabotrópicos a la liberación del neurotransmisor. Si tienen dudas de cómo ocurre todo esto, se van a su libro y lo repasan, se van a su punto y lo repasan. Ahorita ya no podemos meternos en esos detalles, nada más vamos a decir que los que están acoplados a GS favorecen la liberación de neurotransmisores, los que están acoplados a GI inhiben la liberación de neurotransmisores. ¿Vale? No quiere decir que la S sea por eso y la I sea por eso, eso es por otra cosa, ¿no? Pero bueno, así nada más para hacer una relación, vamos a quedarnos con esto. ¿Okay? ¿Qué efecto tendrá la activación de este receptor alfa 2 aquí en la terminal de estas neuronas posinápticas? ¿Sí es un receptor que está acoplado aquí? ¿Y por qué es importante que se encuentren ahí estos receptores? Que sea el receptor para el mismo neurotransmisor que libera ese neurotransmisor. Para formular la reacción. ¿De qué manera? Pues va a aumentar la producción del receptor y eso va a ser como una recapitulación. Va a disminuir. No es un recapturador, es un receptor. Fíjense, chicos, no se compliquen esas. ¿Qué pasa si esta neurona, por cualquier razón, empieza a liberar mucho neurotransmisor? Un neurotransmisor, digamos, de manera excesiva. ¿Qué va a ocurrir? Este receptor va a activar, además de lo que puede activar en la membrana posináptica, ya depende de qué sinapsis sea, va a activar a los receptores en la terminal. ¿Con qué objetivo? Que si está liberando mucho, se inhiba la liberación de ese neurotransmisor y ya no se libere tanto. ¿Sí están de acuerdo en eso? Al contrario, si se libera muy poco, ya no se activa este receptor que está inhibiendo, se libera más. Es una manera de regular la liberación de manera local de este neurotransmisor aquí. ¿Cuál será la función de los heteroreceptores? Aquí no se puede activar por el neurotransmisor porque está liberando acetilcolina, ¿no? Pero lo que puede hacer es lo siguiente, ¿no? Que llegue otra neurona que sí libere una adrenalina. O en este caso en específico, también en estos receptores que otro neurotransmisor puede actuar. Bueno, que en este caso no actúa como neurotransmisor, ¿no?
sí tiene coherencia o no, no tiene chiste esto. Sí. O sea, es una manera local de regular la liberación del neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función del alfa 2? Primero, ¿dónde está localizado? Las terminales sinápticas. Ahora, este neurotransmisor se encuentra en muchísimas sinapsis diferentes, pero ahorita, como estamos en el tema de autónomo, vamos a ver dónde se encuentra de manera predominante, que son las terminales sinápticas de qué neuronas? De las neuronas del simpático, tanto la presináptica, la preganglionar como la postganglionar. ¿Vale? ¿Cuál es su función de estos receptores? Inhibir las neuronas simpáticas. Ok, inhibe la actividad. ¿De qué? Inhibe. Bueno, si lo quieren ver así, vamos a ponerlo así, ¿no? Parece que lo tiene bien. ¿Sí? Pero ojo aquí con esto, Más que su función como tal sea inhibir, o sea, si tiene el efecto directo, como está tocando aquí, de inhibir la liberación del neurotransmisor, pero más que inhibirlo, tenemos que verlo como que su función es regular la liberación del neurotransmisor. Digamos que amortiguar los cambios bruscos en la liberación del neurotransmisor. Si se empieza a liberar más neurotransmisor por cualquier razón, se activan más esos receptores y ya le baja un poco. ¿Vale? Si por cualquier razón disminuye mucho la actividad de esta neurona, se dejan de activar estos receptores, ya no se inhibe la liberación del neurotransmisor y se libera más. ¿Vale? Es como para mantener en un rango la liberación del neurotransmisor, que no sea tan excesiva y que no sea tan baja. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero bueno, si se lo quieren ver así, sí. Okay. Esta función nos va a servir más que nada para lo siguiente. Cuando vemos ahora sí los fármacos que ponen las cosas en ese receptor. Okay. Entonces, estamos diciendo nosotros. A ver, ¿te acuerdas que dijimos que es un simpático mimético y un simpático lítico? ¿Qué es un simpático mimético y un simpático lítico? Ok, que su efecto es parecido a la activación del simpático, un simpático mimético. ¿Y un simpático lítico? Todo lo contrario, ¿no? Que su efecto es similar a la disminución de la actividad del simpático. ¿De qué manera puede actuar un fármaco para tener un efecto simpático mimético? O sea, ya en específico, ¿cuál será el mecanismo de acción de un fármaco que tenga un efecto simpático mimético? Ahí vimos varios ejemplos. Pero ya específicamente necesito que me digas un mecanismo de cómo un fármaco puede actuar para simular el efecto de la activación del simpático. Vamos a ver el mecanismo de acción de un fármaco. ¿Cómo le hace un fármaco para tener un efecto simpático mimético? Ya dijimos, un efecto simpático mimético es aquel efecto que se parece al aumento de la actividad del simpático. ¿Cómo un fármaco puede hacer eso? Sí, la cocaína es un simpático mimético, ¿por qué? ¿Y qué hacen esas proteínas? Sí, inhibe los recapturadores de catecolaminas. ¿Vale? Se mantiene más tiempo las catecolaminas en la unidad sináptica, es como si estuviera simulando una mayor actividad de esas neuronas. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Va a tener un efecto simpático mimético. ¿De qué otra manera un fármaco puede tener un efecto simpático mimético? Bueno, otra vez que el fármaco actúa como un agonista de receptores. Sí, un agonista de receptores adrenérgicos. ¿Sí están de acuerdo? También podría ser que actúe sobre la enzima que está degradando el neurotransmisor. Ok, sí. Sí, no te puedo decir que estás mal, pero fíjense, aquí mucho ojo. El principal mecanismo por el cual se termina la actividad sináptica en el simpático es por recaptura. Si tú inhibes las enzimas que degradan las catecolaminas, no vas a tener un efecto importante simpático. Porque no va a ser. Va a ser muy leve. Ajá. Sí, porque aparte se acuerdan que la enzima que degrada las catecolaminas, aquí tiene un dibujito, ¿no? ¿Sí se acuerdan?
¿Dónde estaba? ¿Cómo se llama? En este caso, la monoamina oxidasa está acoplada a la membrana de las mitocondrias. Pero para que degraden a las catecolaminas, estas primero, ¿qué tienen que hacer? Primero tienen que ser recapturadas. ¿Vale? Entonces, va a depender de qué neurotransmisor estés hablando, es el principal mecanismo por el cual es eliminado del antidual. En este caso de las catecolaminas, el principal mecanismo es la recaptura. Si tú quieres tener un efecto, por si un efecto simpático mimético, inhibe su recaptura. Que es muy diferente, por ejemplo, a las sinapsis que liberan acetilcolina. El principal mecanismo de eliminación, ¿cuál es? Simpático. Entonces tú tienes que inhibir la enzima que lo degrada si quieres hacer un efecto similar. ¿Vale? Pero sí, si tú inhibes esta, sí aumenta un poco. ¿Pero cuál otro vimos? ¿Vimos otro? Bueno, sí, ya serán efectos simpático líticos, ¿no? Meter lo que se conocen como fases neurotransmisores, inhibir que se empaqueten neurotransmisores en las vesículas, como esta de la receptina que tenemos aquí, ¿vale? O usar antagonistas de receptores adrenérgicos, ¿no? Pero ¿qué onda con este? ¿Por qué aquí le pusimos un asterisco al alfa 2? ¿Qué efecto tendrá un agonista alfa 2? Nosotros estábamos diciendo que supuestamente un agonista de receptores adrenérgicos iba a tener un efecto simpático mimético, ¿no? Pero ¿qué onda con este? Va a ser todo lo contrario. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Si yo pongo un agonista alfa 2, por ejemplo, que viene subiendo, ¿cuál es? Una madrola que llaman así, ¿no? Que genera como muchos mitos urbanos en las veterinarias, ¿no? Pero ese es agonista. Ah, perdón. Clonidina. ¿Qué onda con la clonidina? ¿Para qué se utiliza la clonidina? Para la hipertensión arterial. Es un fármaco para tratar la hipertensión arterial, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, ya no tiene coherencia. Nosotros habíamos dicho que los agonistas de receptores adrenérgicos teóricamente deberían tener un efecto simpático mimético. Pero aquí es lo contrario. Tú utilizas un agonista de un receptor adrenérgico para lo contrario, para disminuir la presión arterial. Pero entonces, ¿cómo actúa esto? Ya con lo que acabamos de decir ya tiene mucho sentido, ¿no? ¿Dónde se encuentran esos receptores en favor? En la terminal sináptica de las neuronas, principalmente del simpático. ¿Están de acuerdo con los receptores? Tú utilizas un fármaco que va a actuar activando estos receptores. ¿Cuál va a ser su efecto aquí? Va a disminuir la liberación del neurotransmisor, sale principalmente de. ¿Bien? Sí tiene sentido o no tiene sentido. Este fármaco sí se utiliza contra la hipertensión. Hay mejores fármacos contra la hipertensión. ¿Vale? Hay mejores fármacos contra la hipertensión, no se lo dan a cualquier persona. Lo bueno de este fármaco es que se puede utilizar en pacientes embarazadas. ¿Vale? Otro fármaco que se puede utilizar en pacientes embarazadas tiene hipertensión. Porque hay otros fármacos de hipertensión que vamos a ver cuando veamos la presión arterial, que son mejores que este, pero no se pueden usar en mujeres embarazadas porque tienen efectos nocivos en el feto. ¿Okay? Pero este no, sí puede usar en embarazo. Y lo contrario, ¿qué efecto va a tener el antagonista de alfa 2? Entonces, va a evitar la activación de estos receptores y cuando se esté liberando la noradrenalina, ya no van a activar y no va a inhibir su propia liberación. O sea, podemos decirlo de una manera muy simple, que favorece la liberación de noradrenalina. ¿Vale? Este fármaco como tal no tiene un cero, digamos, terapéutico para algo. Se puede utilizar en algunas ocasiones con fines experimentales, simplemente para inhibir la función de estos receptores. ¿Okay? ¿Dudas, chicos? Es que lo que hace el alfa 2 en la terminal es inhibir la liberación de neurotransmisor. Si tú lo activas con un agonista, estás inhibiendo la liberación de noradrenalina. Si tú lo bloqueas,
ya no se da esa inhibición y se libera de más. ¿Sale? O sea, un efecto adverso, por ejemplo, ese fármaco, bueno, más que un efecto adverso, un efecto de ese antagonista será que aumente la proteína arterial. ¿Sale? Aquí será lo contrario, ¿no? Este será un simpático mimético, será. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguro? ¿Dudas? ¿Dudas de eso mismo de los receptores anteriores, de alfa 1, de beta 1, de beta 2? ¿No? ¿De a qué le llamamos selectividad? ¿De cuáles son los agonistas selectivos, no selectivos? ¿No? ¿No das dudas? Pero nada más aquí es un dato que nos apuntó el dato de que nos dijo que el agonista, ¿Cómo? el agonista de beta 2 era el salbutamol. Ajá. Pero el antagonista no lo dio, ¿verdad? No se necesitaba. De que existen, existen. Pero es como dice, yo voy a tratar a esta persona para producirle una broncoconstricción y que no pueda respirar bien, ¿no? Está raro, ¿no? Ajá. ¿Qué creen? Aunque está por mucho que se escuche lo que acabo de decir, hay ocasiones en las que sí necesitas hacer eso. Pero no se utiliza un antagonista beta 2, se utiliza un agonista muscarínico. Ajá. ¿Sale? Ah, entonces, en blanco, sí. Ahorita chicamos. Sí, lo dejamos en blanco. Quiero matarlo. Bueno, ponemos un tache ahí si tienen para que no quede en blanco. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? ¿Dudas de todo del simpático? ¿Nada? ¿Ya todo bien? ¿Cuándo fue el video de deporte? Bueno, era lo que nos faltaba, Yo ¿no? no vine, creo que está relacionando muchas cosas que me ¿Platicamos el mecanismo de acción de las anfetaminas? No. ¿Alguien lo buscó? ¿Qué onda con las anfetaminas? Es algo raro, ¿no? ¿O qué encontraron las anfetaminas? Porque los que saben de esto, las anfetaminas tienen un efecto parecido a la cocaína. ¿Vale? Más igual un simpático mimético. Aunque sí es un simpático mimético, pero va a actuar de manera diferente. El efecto de la cocaína tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque tú estás bloqueando el recapturador y se mantiene el neurotransmisor acá mucho tiempo en la terminal. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué onda con las anfetaminas? Pues que hay una liberación masiva de la adrenalina. Ok, aquí, ¿alguien buscó el mecanismo de acción? ¿Cómo funcionan estos fármacos? Yo inhibe los transportadores de monoaminas, pero no sé qué es eso. Ah, el transportador son este precisamente. Esa es la empaquetación. Entonces no. Sí, la serotonina, la histamina, la dopamina, la adrenalina, todas esas son monoaminas, todas se conocen como monoaminas. Entonces funciona más o menos igual que. Más o menos igual, sí. Se ha visto que sí tiene un efecto similar a la cocaína con respecto a ese transportador, pero el efecto principal no es ese. Lo que mencionan los libros es que produce una liberación, así lo ponen, ¿no? Produce una liberación masiva de catecolaminas de la terminal, ¿sale? Lo que no se conoce bien qué onda es cómo es que eso se produce, ¿sale? Porque parece ser que es una liberación independientemente de la entrada de cáncer. Es algo bien raro. O sea, por eso les pregunto si lo investigaron, porque o sea, yo lo he leído y no he encontrado que ya digan cómo actúan exactamente las anfetaminas. Simplemente dicen lo que hacen, por una extraña razón, aparte del efecto leve que tiene bloquear este transportador, es producir una liberación de adrenalina, catecolaminas de la adrenalina. Y eso no tiene mucho sentido porque va a tener un efecto simpático mimético, ¿no? Sí, sí, están de acuerdo en eso. De hecho, acaba de resurgir el caso de esta. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? De este güey que tenía como no sé cuánto de. ¿Han visto la Breaking Bad? Un güey guardaba un montón de billetes en una bodega. Bueno, pero este güey los tenía en su casa, ¿no? Ah, sí. ¿Qué es lo que hacía? ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo involucró? O sea, era al fin y al cabo con drogas, ¿no? Pero ¿cuál era su.? Aparte de que le guardaba dinero y lavaba dinero a diferentes amigos, ¿no? Bueno, el chiste es que no sé si se acuerdan porque ya tiene rato, pero por algunos años antes lo llamaron porque se encargaba de la manufactura de anfetaminas a partir de otra sustancia que se llama efedrina. ¿Sí? ¿Han visto esa serie de Breaking Bad? Sí.
que antes de que este güey sacara casi un método todo loco de producir metanfetaminas, necesitaban que güeyes fueran a comprar a la farmacia sus fármacos contra el resfriado. Que lo que ellos le decían la suro, ¿no? La sildenafilina. Bueno, es que no sé si me está viendo raro, ¿no? Entonces parece que no lo han visto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, véanla. Sí, ya la De tarea la ven, ¿no? Ya que sea. Bueno, el chiste es lo siguiente. En los fármacos contra el resfriado, bueno, los que se venían antes aquí en México, antes de este problema que utilizaba la sobreefedrina y la efedrina para producir anfetaminas, los fármacos contra el resfriado tenían esta sustancia. Porque esta sustancia tiene un efecto como las anfetaminas. De hecho, a partir de aquí se sintetizan las anfetaminas. ¿Cuál es su efecto? Bueno, más que te ponga acá chido, el efecto es el siguiente. Tiene un efecto similar a como nos dices Afrin en la nariz. O sea, ¿para qué tú te tomas efedrina? Para producir un efecto, digamos, similar a la activación del simpático, que haya vasoconstricción en los cornetes y que se te destape la nariz. O sea, esto se utilizaba para descongestionar la nariz. Efedrina. ¿Sale? Entonces para eso se utilizaba. Pero luego también había muchas personas que sí se lo tomaban, eran muy sensibles a esto, se tomaban muchos y sí tienen un efecto a partir de la activación del simpático. ¿Sale? Bueno, el chiste es que modificando la molécula, esa actividad se puede potenciar. ¿Okay? Y es precisamente de aquí se sintetizan las anfetaminas, de aquí se sintetizan las metanfetaminas, de aquí se sintetiza la. Ay, se me fue el nombre, el éxtasis, que es un derivado, es una metanfetamina. Aquí se sintetiza el Ritalin, que es utilizado para tratar el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y esos fármacos contra el déficit de atención y hiperactividad son metanfetaminas. ¿Sabes? Que utilizan para esos papeles. Porque supuestamente están favoreciendo la liberación de catecolaminas a nivel del sistema nervioso central. Todo eso, digamos que puede ser sintetizado a partir de esta molécula, que tiene un efecto muy leve, pero sí tiene un efecto que favorece la liberación de catecolaminas de la terminal. ¿Vale? ¿Qué otro fármaco tú ahí estudias? Vitaminas, parece que ya. ¿Dudas de esto, chicos? No es por si alguien les pregunta, ¿no? Ok, entonces, ¿qué nos resta por hacer? Exactamente lo mismo, pero en el parasimpático. ¿Sale? Entonces, fíjense, si fijan, es el mismo dibujo, o por lo menos quiere representar lo mismo, pero ahora en el caso de las neuronas colinérgicas. ¿Ok? Aquí en esta imagen en particular, ellos están incluyendo ya las neuronas colinérgicas, en el cual el receptor en la membrana possinárquica son tanto los nicotínicos como los muscarínicos. Entonces, ¿a qué sinapsis aplica esto? Aplica sinapsis en la placa motora, la cual ya vimos, aplica en sinapsis ganglionares, o sea, de la pregangliar con la postganglionar, que está involucrado el receptor nicotínico. ¿Vale? Pero que es diferente de la placa motora, se pueden decir, uno se bloquea con tubocularina, el otro no se bloquea con la tubocularina, se bloquea con otras cosas que precisamente se conocen como bloqueadores ganglionares. ¿Okay? Y incluye también los pseudoreceptores del parasimpático, ¿no? Con los receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué es lo que quiere representar esta imagen? Simplemente los primeros pasos a este fenómeno sinárquico, tanto la síntesis neutralizador, que eso ya no lo vamos a comentar, pero ya lo habíamos visto, ¿no? Cómo sintetiza la acetilcolina a partir de colina y acetilcoenzima A, que puede ser reciclada una vez que sea degradada por acetilcolina esterasa, ¿okay? Se sintetiza por esta enzima que se llama colina acetiltransferasa, ¿okay? Forma la acetilcolina, luego se empaqueta en la vesícula por igual un transporte activo secundario. ¿Okay? Y si se fijan aquí, en todos estos que están poniendo, también fármacos que están inhibiendo ese paso. ¿Vale? O sea, estos fármacos, así como vimos simpático-miméticos, simpático-líticos, hay fármacos que son parasimpático-miméticos y parasimpático-líticos. Fármacos que aumentan la actividad del simpático o que su efecto se parece a la del parasimpático y los que no disminuyen. ¿Okay? Estos fármacos, ¿qué efecto tendrán?
Parasimpático, mimético o lítico. Si en primera están inhibiendo que se recicle el sustrato con el que se va a sintetizar la acetilcolina. Parasimpático, lítico, ¿no? Y este está inhibiendo que se meta la acetilcolina. Teóricamente, estos fármacos, y bueno, no teóricamente, sí funcionan para disminuir la actividad del parasimpático, ¿ok? Pero no se utilizan, no son de uso en humanos. Ahora se utilizan para fines experimentales, precisamente para decretar la acetilcolina las neuronas. ¿Vale? No tiene un efecto como tal en humanos. ¿Okay? Y bueno, ya se observa la vesícula, bla, 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 se llega a la acetilcolina y se acuerdan aquí también tenemos otro paso, ¿no? La toxina botulínica, que lo que hace es degradar estas proteínas de difusión de la vesícula en la membrana e inhiben entonces la difusión de la vesícula. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces nosotros lo vimos en el caso de músculo esquelético, pero ¿qué creen? También en estas sinapsis colinérgicas del parasimpático también puede ser inhibida la liberación de la toxina botulínica. Y bueno, aquí otro caso curioso es este de acá. ¿Alguien conoce esto? ¿Sí? ¿Cómo sabes que es una vida negra? ¿Está negra? Sí, esta madre que tiene aquí, ¿no? ¿Vale? Igual si lo veo no la reconoces, ¿no? Pero así grande. ¿Vale? Aparte, el veneno de la vida negra. ¿Esto qué es? Yo creo que este se lo hubiera enseñado antes, ¿no? Así se ve. ¿Qué es eso? ¿Picadura o mordedura? Mordedura. Bueno, ¿quién sabe? Pica mordiendo. No sé si es con timbrada, no, es mordedura, ¿no? Te muerde. Bueno, una mordedura de la viuda negra. Así se ve. Ahora, ¿por qué eso es como esta imagen? A lo mejor aquí es difícil que se una viuda negra, ¿no? Pero no se va a un pueblito así en el recóndito del país. ¿Vale? Si no los decapitan, igual pueden encontrar con casos de estos, ¿no? ¿Cómo se ve la mordedura de una viuda negra? Se ven en los colmillitos, pero se ve muy pequeño esto, ¿no? Lo característico es que le llaman es una lesión en diana, pero diana no de nombre de mujer, sino de una diana, ¿no? La diana así de donde va a ir. Sí, de un blanco, ¿no? Así se ve así, ¿no? Se ve pálido en el centro y se ve como el largo así rojito alrededor. Ahora, ¿por qué es importante identificar que te mordió una viuda negra? Porque si le das los anticuerpos contra el veneno de la viuda negra luego que te mordió, sí la libras, ¿sale? Sí la libras, pero si no, ¿qué creen? Pues no la libras, no. A ver, ¿quién sabe inglés? Signos vitales. Los signos vitales son normales aproximadamente en el 60% de los pacientes. Taquicardia, taquipnea y o hipertensión pueden convertirse, pueden dar dolor, ansiedad y o efectos del DNC. Luego examinación musculoesquelética, rigidez muscular intermitente o ¿qué sabes? Por la dolor de la mordida, pecho, espalda, Bueno, vas a tener taquicardia, taquipnea, hipertensión. Y aquí, bueno, te dice la hipertensión puede ser ya sea por el efecto directo o por proceda por el dolor, ¿no? Sí, ansiedad, examen musculoesquelético, que es muscular intermitente, bueno, es como hipersensibilidad adyacente a la mordida. Y bueno, en el abdomen, pecho, espalda. O sea, este es lo que digamos el sitio más común en donde te pueden morder. También la otra es que tengas estas manifestaciones, pero pues que no le cuentes dónde lo mordieron, ¿no? A lo mejor lo mordieron el pie, no se ve, o sea, si están de acuerdo con eso, ¿sale? Bueno, rigidez muscular en el abdomen y, bueno, tiene movimientos, sonidos estáticos normales, ¿no? Igual el dolor en los músculos puede ser acompañada de debilidad, temblor
y esto que llamamos monocromo, ¿no? Que son como contracciones alternadas de músculos avanzados. ¿Okay? Y aforesis. ¿Okay? Puede corresponder a los grupos musculares afectados y una característica principal. Esta es la característica principal, pero suele reportar el 20% de los pacientes. Puede ser generalizada o presentarse una descentralización mordida. El sitio donde te mordió, hicimos local, bla, bla, bla. Pero bueno, aquí ¿qué notan? Aparte del dolor en la mordida, aparte de la rigidez muscular, si fijan también hay manifestaciones autonómicas. ¿Sale? O sea que está modificando la actividad del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? ¿Cómo actúa este veneno de la viuda negra? Si tiene rigidez muscular, está aumentada la actividad de esta veneno muscular, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto digamos que hace lo contrario de la toxina botulínica. En vez de inhibir la liberación de las vesículas, aumenta la liberación de las vesículas. ¿Sale? Esta toxina le llaman así técnicamente